Ok, grabando, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí ando hablando bajito porque tengo al, al pequeñín durmiendo. Estamos aquí tratando de que no se nos despierte la fiera. Este, ok, hoy vamos a hablar de nuestro último capítulo del curso, que tiene que ver con un tópico que nosotros le hemos llamado eh, simulación estocástica avanzada y tiene que ver con la base de lo que son las cadenas de Markov para el uso en Monte Carlos. Y es un procedimiento que se ha vuelto últimamente bastante, no sé si estándar, pero bien común. Y una de las cosas para las cuales nos sirven estos métodos es para poder nosotros generar muestras de distribuciones que sean raras, ¿no? O que sean, por ejemplo, que ocupen espacios muy pequeños o que ocupen un espacio muy raro en su dominio completo, ¿no? Y típicamente esto sucede cuando uno hace un análisis bayesiano y uno quiere identificar la función posterior. Si yo quisiera generar muestras desde ese posterior, yo necesitaría entonces aplicar un método basado en cadenas humanas. Lo que vamos a ver el día de hoy y en la próxima semana es el método base de cómo se genera entonces muestras desde una distribución que es no convencional, ¿no? Y que puedo, no convencional en todo aspecto. Estamos hablando de cosas que no son gaussianas, de que no son distribuciones que no son gaussianas, no son log normales, es decir, que tienen un comportamiento muy raro, típicamente encontrados entonces en el PDF posterior que uno identifica en un análisis bayesiano. Pero vamos a separar las cosas. Entonces, primero lo que vamos a hacer es hablar de cadenas de Markov. Después vamos a hablar de cómo puedo yo generar muestras de una distribución utilizando cadenas de Markov, como el método que hicimos nosotros de aceptación y rechazo, algo parecido. Después vamos a hablar de cómo utilizar cadenas de Markov para Monte Carlos y cuál es el cuidado que tenemos que tener. Y después vamos a tratar de ver cómo pudiéramos hacer para generar muestras desde un valle. Eso lo voy a dejar solamente por encima. Entonces, primero lo que vamos a hacer hoy es hablar de cadenas de Markov. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para entender cadenas de Markov es generarnos una idea de que una cadena, digamos, la forma fácil de entender una cadena de Markov es una sucesión de puntos, donde esa sucesión de puntos, el punto siguiente está condicionado al punto anterior, pero única y exclusivamente al punto anterior. Es decir, que no depende de la historia, la trayectoria de puntos, sino que solamente depende de ese último valor. Entonces, si yo tengo una cadena de 10 valores, yo estoy diciendo que una cadena de Markov lo que hace es estimar el valor siguiente basándose solamente en el último valor y no en el histórico de los 10 valores anteriores. Entonces, para la cadena de Markov poder decir cuál es el valor siguiente, ese valor siguiente se selecciona basándose en algo que se conoce como una densidad eh, intermedio, una función de densidad de probabilidad de transición, ¿no? O intermedio. Entonces, lo que hace una cadena de Markov es utilizar una función de densidad de probabilidad para generar la muestra siguiente. Y una vez que esa muestra siguiente es generada, entonces esa función de densidad de probabilidad se traslada hacia esa muestra para generar una muestra siguiente. Entonces, la forma de ejemplificar esto, eh, antes de hablar de cosas más formales, para tener una idea de qué es lo que estamos diciendo, yo les hice este pequeño como esquema, ¿no? Donde nosotros partimos, por ejemplo, de una función de transición, que es esa función roja que está ahí, ¿sí? Eso es una función, vamos a asumir que es un gaussiano con un valor medio y una desviación. Entonces, nosotros vamos a partir de un primer punto. Vamos a decir que tenemos una muestra X1, perdón, ¿no? Eso es una muestra, la primera muestra. Entonces, yo lo que voy a hacer es nuestra función de transición o
esa función la vamos a centrar en ese valor de la primera muestra. Entonces, por eso esta función que está acá está centrada justo encima de la primera muestra. Y ahí yo voy entonces a generar una muestra, pero genero una sola. Entonces, yo utilizando esa función centrada en x1, voy a generar la muestra que es este valor que está allí, es esa muestra, que yo voy a llamar x2. Y lo que voy a hacer a continuación es centrar la misma función de transición, la voy a centrar ahora sobre el x2, ¿no? Y por eso ahora esa función está centrada allí. Y una vez que está centrada ahí, voy a generar la siguiente muestra, que sería el x3. ¿Sí? Genero entonces el x3. Y una vez que tengo el x3, lo que hago es centrar la misma función ahora en el x3 para generar un x4. Entonces, de esa manera yo genero una sucesión de números, una sucesión de valores de x, x1, x2, x3, x4, que están relacionados entre ellos, pero están relacionados solamente el, el un punto en particular en relación a el punto siguiente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que tener presente esa característica, ¿no? Y una forma de entender esto es como esa sucesión de puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo que conozco el punto de partida de manera certera, ¿sí? Si yo conozco x1 y digo que yo estoy seguro que x1 parte de ese valor, yo entonces puedo echar a andar mi cadena y puedo encontrar entonces, puedo repetir este proceso que está acá, por ejemplo, 100 veces. Y entonces voy a encontrar, o sea, hago una primera vez y genero x1, con x1 genero x2 y con x2 genero x3. Pero después vuelvo a partir de x1 y vuelvo a hacer esta corrida, y entonces yo voy a encontrar un x2 que es distinto y voy a encontrar un x3 que es diferente. Y así puedo hacerlo sucesivamente, de tal manera que yo puedo entonces encontrar una función de densidad de probabilidad para la tercera muestra y una función de densidad de probabilidad para la segunda muestra y así sucesivamente. Entonces, las cadenas de Markov lo que me permiten a mí es realizar justamente eso, es la descripción de la tercera muestra o la cuarta muestra, la descripción probabilística de la quinta muestra, la sexta muestra. Y esas muestras reciben el nombre de estados. Entonces uno habla del estado 1 o para referirse a la muestra 1, del estado 2 para referirse a la muestra 2 y así sucesivamente. Entonces estas cadenas de Markov tienen unas propiedades. Y esas propiedades están muy resumidas acá y están colocadas de una manera muy hablada, ¿no? Muy comentada, ¿no? No tanto en ecuación. Entonces, la primera propiedad interesante es la propiedad de homogeneidad de la cadena de Markov. Entonces, esa propiedad de homogeneidad tiene que ver con que, lo que está ahí subrayado en amarillo, de que la función de densidad de probabilidad de transición es la misma siempre. En otras palabras, estamos diciendo que esta función roja que está allá arriba siempre va a ser la misma, siempre va a ser gaussiana con la misma desviación. Lo único que va a cambiar es el centro, ¿sí? Pero la distribución es la misma. Entonces nosotros hablamos de que eso es una cadena homogénea. Después hay otra propiedad de que se dice que una cadena es irreducible. Y se dice irreducible cuando yo puedo garantizar que en un número finito de pasos, ¿sí? de puntos, yo puedo encontrar o yo puedo visitar todas las regiones donde vive mi variable x, por ejemplo. Entonces, si yo puedo en un número finito tener muestras que cubren todo el dominio de x, entonces yo hablo de que eso es una cadena irreducible. ¿Sí? Que eso, básicamente, la condición irreducible me dice a mí que yo puedo visitar todo el dominio de X, ¿no? Ok. Y después yo puedo hablar de una propiedad que se llama recurrencia. Y esa propiedad de recurrencia tiene que ver con el punto de partida. Entonces, cuando yo parto mi cadena de Markov en un punto, si yo encuentro que existe
em, de que esa cadena vuelve a pasar por o vuelve a tener valores cercanos al punto inicial infinitas veces, entonces yo hablo de que esa cadena es recurrente. Es decir, que yo tengo una probabilidad muy alta de revisitar el punto de origen infinitas veces. Eso es lo que se conoce como recurrencia. Y cuando una cadena de Markov es recurrente e irreducible, yo hablo de que esa cadena de Markov es ergódica. Entonces, la ergodicidad implica ambas cosas. Implica que yo voy a revisitar infinitas veces el punto de partida y que yo tengo probabilidad de visitar todo el dominio o una probabilidad de visitar todo el dominio que es diferente de cero en un número finito de pasos. Básicamente me asegura a mí que yo puedo visitar todo el dominio y que vas a pasar muchas veces por el punto de partida. Eso es lo que dice la ergodicidad, no en palabras simples. Ok. Y después tenemos una definición de que una cadena puede ser reversible, ¿no? Y reversible significa esto que tenemos acá. Es decir, que la transición de yo avanzar hacia adelante, o que la función de densidad de probabilidad, la cual yo uso para avanzar hacia adelante, es igual que para avanzar hacia atrás, ¿sí? Entonces, si eso se cumple, es decir, que si yo empiezo por el inicio y llego al final, o empiezo por el final para llegar al inicio, si yo puedo cumplir esa condición, se habla entonces de que la cadena de Markov es reversible. Ok, entonces, cómo se puede utilizar las cadenas de Markov ahora para generar muestras desde una distribución rara? Entonces, hay que hacer 4 pasos, ¿no? Y esto es parecido a lo que nosotros veíamos en el algoritmo de aceptación y rechazo. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar 4 pasos. Los primeros pasos, el primer paso es generar muestras desde una distribución, que puede ser como la distribución roja que teníamos arriba. Yo selecciono un tipo de distribución, que en este caso la estamos llamando así, una distribución Q. Esa distribución entonces yo la centro en una muestra, la centro ahí para generar una nueva muestra y después yo voy entonces moviendo esa distribución Q para centrarla en la última muestra que yo haya generado, ¿no? Es como una distribución que va caminando, ¿no? Por eso esto también se le llama un random walk, una caminata aleatoria. Ok, entonces ese es el primer paso. Yo genero una muestra yo tengo que partir de una muestra primero. Centro mi distribución Q en esa muestra y genero una muestra que se conoce como muestra candidato. Esa muestra candidato, entonces yo la voy a evaluar en la función de densidad de probabilidad de destino, es decir, de la cual yo quiero tener muestras. Voy a obviar esto acá en un primer momento, ¿sí? Y entonces esa distribución pi de X es la distribución de la cual yo quiero tener muestras. Es una distribución que usualmente es rara y yo quiero generar muestras de esa distribución rara, tal como en el algoritmo de aceptación y rechazo. Entonces yo lo que voy a hacer es proponer un candidato generado a partir de esta distribución y voy entonces a hacer esta operación. Hago esa operación para calcular R y ese R es la relación entre esta función que está acá evaluada en la muestra actual y la muestra propuesta, ¿sí? Entonces, esa diferencia ya lo vamos a ver gráficamente, esa diferencia es lo que se llama R. Y ese R yo lo comparo entonces contra un número aleatorio entre 0 y 1, ya vamos a verlo más físicamente o visualmente qué significa, y basándome en eso y esta regla que está allí, yo puedo entonces aceptarla o rechazarla, ¿no? Esa muestra. Yo aquí cuando rechazo la muestra, fíjense que yo parto de una muestra y yo propongo una muestra siguiente como muestra 2, por ejemplo, ¿no? O sea, como la muestra siguiente, pero es un candidato. Entonces, si el requerimiento se cumple, yo digo, ok, esa muestra 2 es el candidato. Si el requerimiento no se cumple, yo voy a decir que la muestra 2 va a ser la muestra anterior. Em, ya lo vamos a ver físicamente, ¿no? Y de esa manera cíclica, utilizando esos 4 pasos,
em, yo puedo entonces ir generando muestras que siguen la distribución pi, ¿no? Que es la que está ahí. Vamos a ver esto entonces, cómo lo podemos a lo mejor entender visualmente con una historia, digamos, de otra manera, un poco más visual. Entonces tenemos la distribución pi, es la distribución destino, esa es la distribución desde la cual yo quiero generar muestras. Yo quiero generar muestras que siguen la distribución pi. Entonces yo voy ahora a utilizar una distribución Q de X, que esa es la distribución que yo selecciono. Y yo voy a utilizar acá, no sé, por ejemplo, un gaussiano. Entonces yo tengo una distribución que va a ser gaussiana, una cosa así, por ejemplo. Vamos a dibujarlo un poquito mejor. Ok, una distribución así. Entonces yo voy a partir de un punto, ¿sí? Yo tengo que partir asumiendo un x1. Esta es mi primera muestra, ese punto verde. Si lancé una muestra, cualquiera. Entonces, ¿cómo empieza el algoritmo? Uno lo que empieza es, agarra la función q y la centra en ese punto que está allí como primera muestra. Entonces lo estamos centrando acá. Está centrado en eso. Y una vez que está centrado, yo entonces genero una muestra que siga esa distribución verde. Como esto es gaussiano, es fácil de generar esa muestra. Entonces vamos a suponer que esa muestra cae por aquí, ¿no? Y este va a ser mi muestra candidato. Candidato a ser la muestra 2, ¿no? Entonces yo voy a decir que esto es mi muestra candidato, ¿sí? Entonces voy a borrar, para limpiar el gráfico, voy a borrar la distribución verde, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo esa muestra, yo voy a evaluar la función destino, la voy a evaluar en esas dos muestras, en la actual, que sería este punto que está acá arriba, y en la propuesta, que sería este punto que está acá, ¿sí? Entonces yo voy a evaluar lo que ustedes tienen acá arriba, voy a encontrar este coeficiente R que está aquí, ¿sí? Que si ustedes se fijan es la muestra propuesta entre la muestra actual. Entonces esto sería, el R sería la función roja evaluado en la muestra propuesta dividido entre el x1, ¿sí? Estamos entonces dividiendo estos dos puntos verdes, este punto verde y este punto verde, ¿sí? Entonces, ese R en este caso va a ser un R que es pequeño, ¿sí? Porque está el valor del x gorro tiene al evaluar la función pi, tiene un valor bajo comparado a la función pi evaluada en x1. Entonces esto tiene un valor que es pequeño, ¿sí? Vamos a ponerlo un poquito más formal. Vamos a decir que esto es mucho menor que 1, ¿sí? Mucho menor que 1. Entonces, como es menor que 1, yo ahora lo que voy a hacer es voy a comparar ese R contra un valor U que viene definido como un valor de una distribución uniforme. Por lo tanto, el valor U, este valor U minúscula que está acá, es cualquier cosa, es un valor aleatorio entre 0 y 1. Entonces, es muy probable, hablando coloquialmente aquí, que este valor U, es decir, una muestra generada de entre 0 y 1, es muy probable que sea mayor que este valor de R, porque estamos diciendo que el R es un valor muy pequeño, ¿sí? Entonces, como yo estoy diciendo que el R tiene un valor muy pequeño, es muy probable que en este caso U sea mayor que R, ¿sí? Y si eso es así, entonces lo que me dice el algoritmo acá arriba es que yo tenga que rechazar esa muestra. Es decir, esto no se cumple. En este caso, U es mayor que R. Entonces, como esto no se cumple, el algoritmo lo que me va a decir es, muestra rechazada. Entonces, el x2 va a ser igual al x1. Entonces, yo digo, esta muestra entonces no me sirvió
este X gorro no me sirvió, y ahora tu X2 va a volver a caer en el punto anterior, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo el X2 me quedó repetido allí, igual que el X1, fíjense que ahora X1 y X2 tienen el mismo valor, es el mismo punto repetido. Yo ahora vuelvo a tomar mi función mi función Q, que es la función gaussiana, la vuelvo a centrar, pero ahora en el X2, es decir, que vuelve a estar centrada en el mismo lugar donde estaba centrada antes, y ahora yo genero otra muestra aleatoria. Entonces esa muestra aleatoria vamos a suponer que cae acá. Entonces, cae acá. Y este sería nuestro X candidato. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces ahora? Bueno, volvemos a evaluar. Evaluamos ahora nuestro punto con nuestro punto. Y si ustedes se fijan, entonces ahora yo voy a tener acá el X, el pi evaluado en X gorro, ¿verdad? Que sería este caso, dividido entre este valor. Entonces ahora está muy cercano a 1, ese cociente. Entonces esto va a estar cercano a 1. Y como está cercano a 1, entonces ahora cuando yo genere nuestro valor U, es muy probable que ahora el U sea menor que nuestro valor R, ¿sí? Porque R está muy cercano a 1. De hecho, R pudiera ser inclusive mayor que 1. Entonces, en este caso, yo digo, la muestra es aceptada. Y como es aceptada, entonces, este punto que teníamos aquí como candidato, ahora ese punto candidato es el punto que yo voy a llamar X3. ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo ahora, cuando tengo X3, ahora entonces vuelvo a centrar mi función de densidad de probabilidad gaussiana en ese X3, genero una nueva muestra, vuelvo a comparar el R, lo vuelvo a comparar con el U, y así voy decidiendo si voy aceptando o voy rechazando. Entonces, fíjense que aquí lo que en realidad, en realidad prima es cuando yo estoy en un punto, ¿sí? de la curva asociada a una muestra, lo que prima es cómo es el siguiente punto en relación a eso. Entonces, por ejemplo, en este caso, si este es mi último punto y este valor que está acá es el punto propuesto, entonces esa muestra es rechazada. Entonces yo lo que voy haciendo es como empujando las muestras hacia donde están los puntos más altos de esa función pi. ¿Sí? Entonces aquí hay algo interesante y algo importante, y es que para yo garantizar que esto sea ergódico, ¿sí? Yo tengo que garantizar de que estas muestras, eventualmente, que van a estar todas por acá, eventualmente salten hacia el lado derecho. Entonces, yo tengo que garantizar de que, vamos a suponer que estoy ahora en esta muestra, de que mi función de densidad de probabilidad Q, que es la que yo estoy utilizando gaussiana para generar la cadena de Markov, yo tengo que garantizar que sea lo suficientemente ancha para que exista la posibilidad de que una muestra me caiga de este lado. Para que entonces efectivamente yo pueda empezar a generar muestras del lado derecho de esa distribución roja. ¿Sí? Entonces, si por el contrario mi distribución Q es muy angosta y mi distribución entonces es una cosa así muy angosta, yo no voy a tener probabilidad de generar muestras que pasen hacia el lado derecho de la función roja. Y entonces yo voy a terminar teniendo puras muestras que van a estar concentradas acá, en esta parte de la distribución. ¿Sí? Entonces, la distribución Q es la distribución que me controla a mí los saltos que yo puedo ir dando desde un punto a otro. Entonces, si la distribución Q es muy ancha, yo entonces garantizo que los saltos, los candidatos que yo voy a generar pueden ser candidatos que están muy alejados al punto actual. ¿Sí? Por el contrario, si la distribución eh, Q es muy angosta,
entonces va a ser muy difícil que yo pueda saltar de un sector a otro, ¿no? Esto, imagínense que esto es como recorrer una casa dando pasitos, un pasito, o dando saltos, ¿no? Entonces, obviamente, si ustedes dan pasito a pasito, le va a costar mucho recorrer toda la casa. En cambio, si ustedes van dando saltos, entonces les va a ser más fácil poder identificar entonces estas zonas, ¿no? Entonces ya hay un compromiso. Yo no puedo dar saltos tan grandes porque si yo doy saltos muy grandes, entonces puedo caer por cosas por acá, entonces siempre voy a caer en lugares que no me interesan, pero si doy pasitos muy, muy angostos, yo siempre voy a quedar aquí, atrapado en una zona muy pequeña. Entonces yo tengo que tener un compromiso eh, que me va a decir a mí cuál es el tamaño adecuado para la dispersión de esta función Q, ¿sí? Y en esto se basa el método de muestreo basado en cadenas de Markov. Y en particular, cuando uno define este R como esta relación, que es lo que acabamos de decir, uno habla de que ese método se conoce como el Metropolis-Hastings o Metropolis-Hastings. Sin embargo, yo puedo utilizar otras variaciones donde para calcular ese R, si tengo de manera explícita la función Q que estoy utilizando para la cadena de Markov. Entonces, esto es, pero eso no nos interesa, no me interesa que nos desviemos en la atención en eso. Yo prefiero ver la parte más simplificada, ¿no? Que es el método de Metropolis-Hastings. Y en eso se basa entonces la forma de lograr generar muestras. Ahora, fíjense que esto es bien diferente al método de aceptación y rechazo. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo acá estoy admitiendo de que existe la posibilidad de que hayan muestras que sean repetidas. Entonces yo no tengo la condición de independencia de las muestras que obtengo, por ejemplo, cuando yo genero muestras con un gaussiano o con cualquier otra función, ¿no? Aquí entonces yo tengo que hacer algo, como yo tengo muestras que están repetidas, es decir, que hay muestras que están correlacionadas entre ellas, yo tengo entonces que hacer algo al respecto. Y eso lo vamos a ver nosotros en la próxima clase, qué es lo que tenemos que tener cuidado allí. Por ahora me interesa que ustedes entiendan al menos visualmente en qué consiste este método. Recuérdense que esto está siendo grabado y que pueden volver al video para resolver las dudas. Lo importante es que yo quiero que ustedes se queden con este concepto. Fíjense que cuando yo tengo pasos muy pequeños en mi función Q, ¿no? Mi función Q de X, es muy angosta y yo estoy dando pasos muy pequeños para generar la siguiente muestra, y yo no logro garantizar de explorar la otra zona importante de pi, yo no puedo garantizar la ergodicidad de esta cadena, porque la ergodicidad me está diciendo a mí que yo tengo que volver al punto inicial tantas veces sea posible, o con una probabilidad muy alta, y yo tengo que tener una probabilidad distinta de cero de poder visitar todo el dominio de X. Entonces yo rompo, si utilizo una, una función Q muy angosta, yo rompo con el principio de ergodicidad. Entonces, el principio de ergodicidad para este caso es súper importante. Yo tengo que garantizar la ergodicidad acá, y eso se puede más o menos trazar. Yo puedo más o menos saber esa ergodicidad, cuándo la estoy logrando y cuándo no. Entonces, para esto, yo prefiero ir de a pasitos pequeños. Vamos a introducir entonces este tema del día de hoy. Yo quiero que ustedes lo dejen ahí reposar un rato, a lo mejor lo puedan revisitar otra vez en los próximos días. Em, y, y eso es lo que nosotros estábamos hablando entonces de lo que es un generador de muestras utilizando cadenas de Markov. Si yo ahora quisiera utilizar esas muestras para hacer propagación, es decir, por ejemplo, para
realizar un Monte Carlo, ¿no? Y las muestras que yo estoy generando las obtengo de esta manera, como yo tengo ahora muestras que son repetidas, que están correlacionadas, entonces yo tengo que hacer cierta modificación. Eso lo vamos a ver la clase que viene, ¿no? Que si yo quisiera utilizar ahora este MC se refiere a cadenas de Markov de Monte Carlo, Markov Change Monte Carlo. Si yo quisiera utilizar entonces ahora muestras que vienen de cadenas de Markov, yo tengo que tomar ahí ciertas consideraciones. Y eso lo vamos a hablar a partir de la semana que viene. Entonces, la próxima semana, el próximo martes, lo que vamos a ver es el código, primero el script para poder hacer esto. Y vamos a ver entonces también cómo utilizar esas muestras para hacer la propagación y ver entonces qué es lo que sucede cuando yo termino de hacer el Monte Carlo, ¿no? Entonces eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Entonces por ahora, hoy vamos a dejar la clase hasta acá, porque me interesa eso. Ojalá que ustedes puedan volver a ver el video y tener este concepto un poco más claro y que les dé chance de leerse el contenido. Entonces, dejamos esto hasta acá. Y cualquier duda me van consultando y yo voy respondiendo entonces por correo como siempre. ¿Sí? Bueno, creo que no hay dudas de esto, o si las hay, las harán luego, cuando vuelvan a ver los contenidos y me las hacen llegar. Entonces, por ahora, dejamos la clase hasta acá y nos veríamos entonces el día martes para seguir hablando de esto. Chao, chao, entonces. Gracias. Muy bien, feliz fin de semana. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Ya, profe, Chao. gracias. Chao, profe. Gracias. Chao, igualmente.